Muy buenos días a todos los presentes, a nuestros queridos profesores. En esta ocasión yo voy a presentar el mapa bacteriológico del Hospital Salomon Klein, que es donde actualmente trabajo, y voy a presentar la gestión 2025. Bueno, viendo un poquito de lo que es el Hospital Salomon Klein, está ubicado en Sacaba. Es un hospital de segundo nivel, cuenta con 15 especialidades, entre ellas pediatría, ginecología, cirugía, medicina interna, USIM, traumatología, cardiología y otras que van derivando, ¿no?, todo lo que son las solicitudes bacteriológicas al laboratorio. Cuenta con una emergencia de 24 horas y la atención del laboratorio es también 24 horas, es un laboratorio rehabilitado de segundo nivel. Tenemos un pantallazo acá de lo que es el mapa bacteriológico de todos los aislamientos bacterianos que tuvimos durante la gestión 2025. Ingresaron al laboratorio de bacteriología 3.179 solicitudes, donde hubo aislamiento bacteriano en 1.383 muestras. ¿Qué es lo representativo acá? Que el Escherichia coli es nuestro mayor patógeno aislado, con 973 aislamientos bacterianos de diferentes muestras que provienen. En segundo lugar está la Klebsiella pneumoniae, 93 aislamientos. En tercer lugar, Pseudomonas aeruginosa, 43 aislamientos. Y el Staphylococcus aureus con 51 aislamientos. Bueno, de acuerdo a la hermenéutica y la organización de cómo se trabaja en el laboratorio y cómo se trabaja con las diferentes especialidades médicas, yo voy agrupando por servicios y por estudios todo lo que es el mapa bacteriológico cada año, una vez que concluye, y voy presentando todo esto a los médicos para que vean el perfil epidemiológico que tenemos dentro del hospital. En este caso, agrupé lo que es el servicio de medicina interna, USIM, emergencia y consulta externa en el estudio de urocultivo, ya que es una de las solicitudes que más ingresa al laboratorio. El total de solicitudes recepcionadas en este estudio fue de 1.516 y el total de aislamientos bacterianos fue de 725 aislamientos, donde el dato más representativo que tenemos es de la Escherichia coli, es el germen más aislado, 641 aislamientos bacterianos, seguido de Klebsiella, 27 aislamientos bacterianos. Como Escherichia coli es nuestro mayor patógeno, se hace un perfil epidemiológico de con los datos de la resistencia bacteriana que tiene esta bacteria. ¿Qué podemos ver acá? Que la mayor resistencia que tenemos es a la ampicilina, con el 85.1% de resistencia de todos los aislamientos que tenemos. Hay resistencia también al ácido nalidíxico, 72.7%, a la norfloxacina, 54.8%, y al sulfatrimetopril, 70.4%. Como lo más relevante, ¿no? Y el que menos resistencia presenta en este tipo de muestra y este tipo de bacteria, que es la Escherichia coli, es la nitrofurantoína, con 3.6%. En cuanto a los carbapenems, hubo muy baja resistencia en lo que es la Escherichia coli, con 0.2%. En cuanto al perfil de resistencia, los mecanismos de resistencia que se informa en los resultados del laboratorio, tenemos BLEA de 85.1%, BLE del 45%, AMC del 1%, carbapenemasa 0.27% y Escherichia coli, que no presentaba ningún tipo de resistencia, 14.4%. Bueno, otro dato representativo también que se pudo hallar en el laboratorio, en lo que es el servicio de medicina interna, cirugía, terapia intensiva, emergencia y traumatología, en lo que es el estudio de cultivo de heridas, abscesos, secreciones, úlceras y pie diabético, es lo siguiente. En un total de
270 solicitudes de todos estos estudios. Hubo 189 aislamientos bacterianos, donde la bacteria más aislada sigue siendo Escherichia coli con 74%, Staphylococcus aureus con 42 aislamientos y Pseudomonas aeruginosa con 13 aislamientos. Bueno, en este caso vamos a ver el perfil de resistencia de lo que es Staphylococcus aureus, de los aislamientos que tuvimos. Hay una resistencia del 52% a la oxacilina, una resistencia del 27.8% a la clindamicina y una resistencia del 33.3% a la eritromicina. No hubo resistencia a la aminociclina ni a la tetraciclina. En cuanto a los mecanismos de resistencia que se informó en los resultados, en el Staphylococcus aureus de todos estos estudios, sin mecanismo de resistencia, solo el 14.8%, MRSA positivo el 52%, MLSB positivo el 33.3%. Y ya viendo como un resumen de lo que ha sido la Klebsiella pneumoniae, que es uno de los patógenos que más aislamos también en el laboratorio, de los 1.383 aislamientos generales que hemos tenido en cuanto al laboratorio, el total de aislamientos de Klebsiella pneumoniae fue de 97, donde los mecanismos de resistencia que presentó fue sin mecanismo de resistencia el 0%, BLEA el 100%, BLE el 22.7%, AMSE el 5.1% y resistente a lo que es las carbapenemasas el 4.1%. Otro dato relevante que también pudimos ver fue de la Pseudomonas aeruginosa, donde, bueno, por resistencia natural, siempre va a tener la resistencia AMSE, que es el 100%, y en cuanto a las carbapenemasas hubo una resistencia del 21.8%. Bueno, hice de todos los aislamientos bacterianos, que fueron 1.383, pudimos aislar 47 pseudomonas, ¿no?, con este perfil de resistencia. Y bueno, ese es un resumen corto de lo que se ha podido aislar en lo que es el laboratorio. Y este es, bueno, nuestro día a día, ¿no? Nosotros como microbiólogos tratando de evadir y contrarrestar todos los mecanismos de resistencia que tiene una bacteria. Gracias. Agradecidos con la doctora López. No sé si existe alguna pregunta del auditorio. Creo que no. Vamos a continuar entonces con la segunda presentación, el mapa bacteriológico del seguro de la caja petrolera. Esperamos un segundito, por favor, a que se pasen las diapositivas. Muy bien, entonces convocamos a la doctora Melvia Argoteomonte, que nos va a presentar el mapa bacteriológico de la caja petrolera Cochabamba. Doctora, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Bueno, yo les voy a explicar un pantallazo rápido del mapa bacteriológico de la caja petrolera de salud de Cochabamba. La Caja Petrolera de Salud, para que tengan conocimiento, pues es una institución de seguridad social de corto plazo, encargados de brindar servicio de salud tanto a trabajadores del sector petrolero, otras empresas importantes, Endenbol, BCP, entre otros sectores. Dentro de nuestra estructura netamente Caja Petrolera, nosotros contamos con un policonsultorio norte, contamos con un policonsultorio central, contamos con un área administrativa y por supuesto contamos con el Hospital Elizabeth Seton, donde está el laboratorio de bacteriología. Por otro lado, también recibimos muestras del Instituto Oncológico de la Caja Petrolera.
Dentro de nuestra población protegida general, puedo mencionar que hasta el 2025 nosotros contábamos con 37.088 asegurados, de los cuales 18.742 son masculinos, haciendo un 50.53%. Femeninas, 18.346, haciendo un 49.47%. Con respecto al sexo, tenemos más o menos un porcentaje equilibrado entre masculinos y femeninas. Con respecto a nuestro grupo etario, nosotros podemos observar que nuestros grupos en femeninas, las edades de mayor asegurados que tenemos están entre los 35, 30, 40, 10, 5, 60, 65 y 75 años. Dentro de los masculinos, nuestras edades que manejamos tenemos 35, 40, 30, 10, 5 y mayores a 75 años. Dentro de las especialidades que la caja tiene, entre las principales puedo mencionar a lo que es terapia intensiva adultos, terapia intensiva pediátrica, neonatología, nefrología, urología, emergencia, cirugía general, cirugía pediátrica, gastroenterología, ginecología, neumología, traumatología y oncología clínica. Dentro de esto, debo mencionar que en la gestión 2025 nosotros hemos recabado datos de nuestro sistema integral de caja petrolera propia, en la cual podemos evidenciar que en base a la lista de aislamientos que hemos tenido por tipo de muestra, pues menciono lo siguiente. En exámenes de hisopados faringios hemos tenido un total de 420 solicitudes que representan el 2.9%. Dentro de los cultivos de esputo tenemos un 372 que representan el 2.6%. Dentro de los cultivos de secreción bronquial como tal, tenemos 748 que representan 5.2%. Dentro de los subcultivos tenemos unas solicitudes de 9.256 que representan el 64.7%. Dentro de los coprocultivos, 288 representando un 2%. Dentro de los hemocultivos, 1.920 representando un 13.4%. Dentro de lo que son secreciones vaginales, 928 representando un 6.5%. Cultivos de líquido pleural, tenemos un porcentaje de 244 representando 1.7%. Líquidos cefalorraquídeos, 20 representando un 0.1%. Y cultivos de absceso en general, 120, haciendo una representación de 0.8%. Dentro de las muestras con mayor porcentaje intrahospitalarias que nos solicitan en nuestra institución, tenemos a lo que son los urocultivos con un 64.7%, seguido de hemocultivos con 13.4%, secreciones con un 5.2% y secreciones asociadas a catéteres con 2.6%. Dentro de los microorganismos circulantes en nuestra institución, intrahospitalariamente podemos observar lo siguiente. Intrahospitalariamente sí tenemos el aislamiento de Escherichia coli, sobre todo asociados a infecciones urinarias con un 70.2%, seguida de la Klebsiella pneumonia con un 13.2%. Posterior a esta tenemos la Pseudomonas aeruginosa con un 6%, el Staphylococcus aureus con un 4.3%, Enterococcus fecalis con un 4.3% y el 2025 también hemos tenido la circulación de bacterias como el Acinetobacter con un 0.9%, la Portomona maltófila con un 0.9% y el complejo cepacio burcordelia. Evidentemente, sí hemos tenido estas bacterias donde pues se han ido notificando como corresponde y también, por supuesto, se ha hecho la alarma al Comité de Infecciones para que vaya alertando y emitiendo los protocolos institucionales.
Dentro de los microorganismos comunitarios, en la institución igual, tenemos una prevalencia de Escherichia coli, sobre todo asociada a infecciones urinarias, con un 89%, seguida de Staphylococcus aureus, con un 6.3%, también Staphylococcus sp 2.3%, Salmonella 1.7%, el Streptococcus pneumonia con un 0.5%, Shigella sp con 0.3%. Dentro de nuestros, tanto intrahospitalariamente y comunitariamente, habrán visto que nuestro mayor porcentaje está reflejada en infecciones urinarias con los patógenos de Escherichia coli. Por lo tanto, el siguiente les voy a presentar lo que es un poquito del perfil de resistencia en infecciones urinarias. El porcentaje de resistencia por antibióticos intrahospitalarios en Escherichia coli en infecciones urinarias muestra lo siguiente. El porcentaje de resistencia para trimethoprim-sulfamethoxazol tenemos un 70%, un 64% para la cefotaxima, 64% para la cefazolina, un 59% para lo que es ceftazidima, 59% para el ciprofloxacino, 53% para norfloxacina, 50% para el cefepime, 39% para gentamicina, 32% para moxiclabulánico, 28% para lo que es amicacina, 12% para lo que es piperacilina tazobactam, 4% para nitrofurantoína, 0.5% tanto para imipenem y meropenem, y en porcentaje de resistencia para fosfomicina no tenemos reportado. Con respecto al mecanismo BLE, podemos ver que hay un 50%. También podemos evidenciar que hay circulación de bacterias resistentes a los carbapenémicos en porcentaje pequeño, y dentro de nuestra institución nosotros tenemos el área de nefrología. Nefrología no utiliza mucho lo que son los antibióticos como fosfomicina, como la amicacina o la nitrofurantoína, pero ellos van probando con respecto al cefepime, sobre todo cuando tiene dosis dependiente y podemos ir jugando con esto. Ellos van arriesgando el tratamiento con cefepime y hemos podido evidenciar, haciendo un monitoreo de los pacientes, que se tiene buenos resultados con respecto a esto. El siguiente patógeno con mayor prevalencia es lo que es la Klebsiella pneumoniae. El porcentaje de Klebsiella se evidencia lo siguiente: un porcentaje de resistencia de 87% para cefazolina, 87% para cefotaxima, 84% para ceftazidima, 71% para el trimethoprim-sulfamethoxazol, 71% para cefepime, 65% para lo que es amoxiclabulánico, 52% para la gentamicina, 45% para el ciprofloxacino, 19% para norfloxacina, 19% para amicacina, 13% para lo que es piperacilina tazobactam, 3% tanto para nitrofurantoína y levofloxacino. Sí tenemos también cepas resistentes a carbapenémicos con un 1%, tanto para imipenem y meropenem, porcentaje de resistencia en fosfomicina 0, y con respecto al mecanismo BLE, un 80%. Evidentemente también tenemos bastantes cepas, ¿no?, con este tipo de mecanismo, y todavía nos queda dentro de nosotros la levofloxacino y el piperazolino, que son utilizados en nuestra institución. Bueno, por todo esto, y ya como conclusión, habiéndoles mostrado tal vez un pantallazo rápido del porcentaje de resistencia, nosotros pues podemos concluir lo siguiente: que la situación de resistencia antimicrobiana es un desafío crítico, es preocupante, sí, y que requiere un esfuerzo pues coordinado entre el personal de salud, los pacientes, en general con un único fin, y el fin va a ser, por supuesto, por un lado, disminuir lo que es la prescripción de antibióticos, y por otro, obviamente, también evitar el consumo indiscriminado de antibióticos. Dentro de lo que es el área netamente ya de laboratorio,
pues también nosotros requerimos, ¿no?, optimizar lo que es la coordinación tanto entre el área de microbiología, el área de asistencial y control de infecciones, para asegurar que todos los procesos sean adecuados y pues podamos tener una contención de la transmisión. En este sentido, y pues creo que nos los han repetido muchas veces, y yo creo que hay que seguir repitiéndolo hasta tener una conciencia, para que pues en el 2050 lamentablemente la resistencia de los antibióticos va a ser la primera causa de mortalidad en el mundo. Por lo tanto, todos debemos ayudar a evitar la próxima pandemia usando o evitando el uso indiscriminado de los antibióticos. Muchas gracias. Gracias, doctora. No sé si hay preguntas del auditorio. Creo que comparando lo que se ha presentado Salmón Klein con lo que ha presentado la doctora va en la misma tendencia, ¿no? Primero coli, después Klebsiella, y que va, creo, con todo lo que anteriormente se ha hablado, ¿no? Ha habido un cambio. Antes teníamos, creo que más Pseudomonas y neto, pero ahora Klebsiella está empezando a subir más, y en nuestro medio igual, y con BLE, creo que hay una tendencia. Y convendría en algún momento conjuncionar todo esto, ¿no? O sea, ver a nivel departamental qué es lo que estamos teniendo. Hemos pasado, creo, algunos perfiles justamente al laboratorio de referencia, se han pasado también esta información al INLASA, entonces sería importante tener esa retroalimentación para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y al final ir hablando el mismo idioma. Doctora, muy amable, gracias. Finalmente convocamos a la doctora Mariela Molina Peredo, por favor, para presentarnos el mapa bacteriológico del Hospital Viedma. Doctor, el auditorio es suyo. ¿Cuál es? Bueno, muy buenos días a todo el auditorio. Continuando las exposiciones, el día de hoy les voy a presentar el perfil microbiológico del Hospital Clínico Viedma. Bueno, antes de empezar, sabemos que la resistencia bacteriana constituye actualmente un grave problema de la salud pública y representa un gran desafío en la atención sanitaria. En este contexto, el laboratorio de microbiología pues juega un papel fundamental elaborando y difundiendo la información epidemiológica mediante los perfiles microbiológicos, con el fin de conocer la epidemiología local, institucional, y de esa manera poder orientar con el tratamiento antimicrobiano empírico y además fortalecer la prevención y el control de las infecciones asociadas a los servicios de salud. El perfil microbiológico fue elaborado a partir de aislamientos que obtuvimos en el hospital. Todas estas muestras fueron procesadas en el área de bacteriología, que fueron sometidos a procedimientos operativos estandarizados, empezando desde un proceso adecuado preanalítico, seguido de la identificación bacteriana, la elaboración de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, conforme a los lineamientos de las LCIs, el documento M100, que es vigente. Posteriormente, pues nuestros resultados fueron organizados, depurados y analizados mediante el software WEONET para la elaboración de informes epidemiológicos. Los perfiles que voy a presentar pues van principalmente relacionados con las infecciones a la atención en salud. Bueno, antes de empezar, pues el hospital es un centro de tercer nivel que está ubicado aquí en Cochabamba, para los que no lo conocen. Cuenta con una capacidad de más de 200 camas y atiende a la población a partir de los 15 años. Bueno, para hablar de las infecciones asociadas a ventilación mecánica, tomamos en cuenta las muestras obtenidas a partir de aspirados traqueales del servicio de terapia intensiva. Como podemos observar, el microorganismo más frecuente es el Acinetobacter, con un 23,8%,
seguido de la Klebsiella pneumoniae con un 17.3% y el Staphylococcus aureus con un 14%. El género predominante es el masculino con un 73,3% y que bordea entre 65 y 74 años. Revisando un poco más a detalle el perfil de sensibilidad de esta bacteria, pues pueden observar que es una Acinetobacter multiresistente con un porcentaje de resistencia del 94% a imipenem y 93% al meropenem. En el caso de la ampicilina sulbactam, está con un porcentaje de resistencia del 47%, la micacina 78%, y bueno, el colistin no tenemos porcentaje de resistencia y está marcado en color amarillo porque no tenemos puntos de parasensibilidad a este antimicrobiano. Continuando, el otro microorganismo predominante es la Klebsiella pneumoniae, en el cual podemos observar que el 80% es productora de BLES, y además algo que cabe recalcar aquí importante, que los carbapenémicos están con un 14% de resistencia. El mecanismo de resistencia identificado en estos carbapenémicos fue el MBL, que en su mayoría todos han estado acompañados de una BLE. En cuanto a la micacina, pues tenemos un 13% de resistencia, al amoxiclavulánico un 45% de resistencia, entre los más importantes. Bueno, en el caso de la Pseudomonas, pues en imipenem tenemos un 52% de resistencia, en meropenem un 41,9% de resistencia, amicacina 27%, y bueno, eso es entre lo más importante. En cuanto al Staphylococcus aureus, que es igual otro mecanismo predominante, tenemos un 42% de resistencia a la meticilina, un 19% a la clindamicina y un 24% a la eritromicina. Hablando de las bacterias asociadas a catéter, pues para discrepar, para seleccionar los microorganismos, los obtuvimos a partir de muestras de hemocultivo y retrocultivo de un mismo paciente en paralelo. El microorganismo predominante es el Staphylococcus aureus con un 20%, la Burkholderia cepacia con un 13%, la Pseudomonas aeruginosa con un 9,3%. De igual manera, el porcentaje, el género masculino ha sido el predominante con un 60,2%. Revisando un poquito el perfil de sensibilidad del Staphylococcus aureus, podemos observar que el 47% es resistente a la meticilina, la clindamicina con un 21% y la eritromicina con un 24%. En cuanto a las infecciones de tracto urinario, pues en esto fueron aisladas a partir de muestras de urocultivos recolectadas por la técnica de chorro medio en pacientes ambulatorios. Como podemos observar, el microorganismo predominante es la Escherichia coli, seguida del Enterococcus fecalis con un 6,2%. El género más afectado fue el masculino con un 54,4% y el grupo etario fue entre los 45 y 54 años con un 24%. Revisando el perfil de sensibilidad de la bacteria, pues podemos observar que el 58% de estos microorganismos son BLES, presentan, hay un porcentaje muy bajo de resistencia
ya, pero que se observa a los carbapenémicos, una resistencia del 86.3% a ampicilina y un 69,7% a la ciprofloxacina, entre los más importantes. No tenemos resistencia a la fosfomicina y en la nitrofurantoína pues estamos con un 1.4% de resistencia. En cuanto a los microorganismos causantes de bacteremias, tomamos en cuenta a los hemocultivos únicamente positivos, donde podemos observar que el microorganismo predominante es el Staphylococcus aureus con un 15.5%, seguido del Escherichia coli con un 14%. Revisando un poquito el perfil de sensibilidad de este microorganismo, pues el 45.2% es resistente a la meticilina, ¿no? Y en cuanto a la clindamicina, un 28,8% y la eritromicina, 28,5%. La Escherichia coli, que era el otro microorganismo predominante, pues de igual manera presenta un 70% de BLES y con un porcentaje ya podemos observar a los carbapenémicos de 1.5%. De igual manera, el mecanismo de resistencia identificado en este microorganismo eran MBLs que estaban acompañados también de BLES. La ampicilina con un 98,4% de resistencia, el cefepime con un 77% de resistencia, la ciprofloxacina con un 74% de resistencia, el sulfatrimetropin está con un 77,3% de resistencia. En cuanto a los microorganismos causantes de meningitis, pues tomamos en cuenta nuestros aislamientos positivos a partir de líquidos cefalorraquídeos, en los cuales el microorganismo predominante fue el Cryptococcus neoformans con un 70,8%, seguido de la Escherichia coli con un 12,5%, Streptococcus pneumoniae con 8,3%. El género predominante es el masculino con un 66,7% y el grupo etario entre los 25 a 34 años con un 29,2%. Y bueno, para concluir, pues termino con esta frase, que la vigilancia microbiológica no solamente genera datos, sino puede generar decisiones que salvan vidas. Gracias. Doctor, agradecidos. Si hay preguntas del auditorio, doctor. Perdón, le hago subir cada vez al doctor por aquí. Muy buenos días, muchas gracias doctoras por los datos que nos dan, nos ayuda mucho a saber cómo estamos nosotros trabajando en nuestros lugares de residencia. Yo quería preguntar a las tres doctoras, por favor, de acuerdo a los datos que nos han dado, sabiendo que nuestra Escherichia coli está con alto porcentaje de BLE, y nuestro Staphylococcus aureus con meticilina también elevada. Quisiera saber, por favor, de cada uno de los hospitales, qué están dando empíricamente sus clínicos con esos datos, tanto para Escherichia coli y para infecciones urinarias en ese caso, y para el Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿qué están usando empíricamente antes de que nosotros demos si es BLE o meticilino, por favor? Bueno, en el hospital, pues dependiendo el Staphylococcus aureus, que el sitio de donde se llegue a aislar,
Si es una bacteremia, pues están con vancomicina. Ahora, en el caso de la Escherichia coli, por el mayor porcentaje de BLES, tienen opciones terapéuticas como la nitrofurantoína, que tiene un bajo porcentaje de resistencia. Algunos de nuestros médicos están utilizando la fosfomicina, que también tiene un bajo porcentaje de resistencia. En realidad no tenemos todavía cepas resistentes a fosfomicina. Pero están usando fosfomicina. O sea, es una alternativa terapéutica aparte de la nitrofurantoína, o hacen alguna combinación. allá, porque llegan normalmente los pacientes y les dan algo, ¿no? Tienen una infección urinaria baja y empiezan con algo, y eso quería saber qué les están dando en los hospitales, ¿no? Sí, esto están dando. Claro, si son pacientes ambulatorios, pues el tratamiento va con antibacterianos, pues como la nitrofurantoína, que son, pues, que presenta todavía un porcentaje muy bajo de resistencia, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, en el caso de la caja petrolera, cuando acuden los pacientes a lo que es emergencia y obviamente necesitan el tema de algún tratamiento, les van dando cefalosporinas y seguido, ¿no? Obviamente ya de la confirmación del perfil, sí se ha estado utilizando bastante el tema del cefepime como alternativa, porque hemos ido monitorizando, y la verdad es que si bien, digamos, tenemos como un 50% de probabilidad de éxito o fracaso, muchos médicos todavía agotan esta instancia antes de ir, digamos, al tema de la fosfomicina y los otros antibióticos. Sobre todo nosotros, porque tenemos pacientes en nefrología, pues en nefrología no utilizan fosfomicina, aunque tengamos un porcentaje bajo de resistencia, pero eso es, bueno, así es como se maneja en la caja, o han estado manejando. Gracias, doctora. Bueno, buenos días, doctora. Bueno, respondiendo a su pregunta, sí depende mucho de si el paciente está internado o es ambulatorio, ¿no? Ya viendo el perfil de resistencia y cómo se ha presentado ya varios años consecutivos, entonces los médicos toman en cuenta ya para el tratamiento empírico el mapa bacteriológico del hospital. En este caso, y ya también por recomendaciones incluso del doctor Esparza, bueno, nos dijo, en su mayoría las citus provienen de mujeres, y el antiséptico, en este caso urinario, recomendado es la nitrofurantoína para los médicos. Ahora, en el caso de pediatría, sí, el perfil es un poco diferente y los médicos están optando por el amoxiclavulánico para los niños. Y en el caso de los pacientes ya internados, va a depender mucho de la complicación del paciente y su situación también, ¿no? Entonces, sí usan en pacientes que están comprometidos inmunológicamente, o pacientes que están en terapia intensiva, ya un poco de lo que es antibióticos, como los carbapenémicos, que tienen mayor espectro. Y en lo que es el estafilococo aureus, hay bastante paciente que ingresa de lo que es traumatología y bastante paciente que ingresa con pie diabético, abscesos. Entonces, para estos pacientes sí se está usando bastante lo que es el sulfatrimetopril y las tetraciclinas. Gracias, doctora. ¿Podría aprovechar, doctor Fernando, doctora Corzo, con estos mapas epidemiológicos, sus opiniones o sus consejos o su orientación, por favor, en el tema empírico que nos preocupa mucho? Son muy similares las prevalencias en nuestro país. Si es que nos pueden orientar, por favor. Pensando en lo que dijo la última doctora, y que más o menos coincide en todo, estamos totalmente de acuerdo, Fernando podrá decir su opinión también, en los empíricos que se están utilizando para infección urinaria de la comunidad. Los nitrafuranos podrían ir perfectamente. Estáfilo depende qué tipo de infección, obviamente. No es lo mismo una infección de piel y partes blandas que una bacteriemia. Me imagino que para bacteriemia estarán usando como empírico vancomicina. Para infecciones piel y partes blandas, viendo la resistencia a macrólidos que tienen, trimetroprima sulfa es una opción, también pueden ser las tetraciclinas. Y con respecto a los bacilos negativos,
Sí, para infecciones urinarias hay que aprovechar esa sensibilidad uniforme que tienen a nitrofurantoína y debería ser la recomendación del equipo médico tratante, ¿no? Como primera opción. Y frente a alguna contraindicación, ¿no? Considerar la fosfomicina como segunda opción, ¿no? Siempre preservando la vía oral para el paciente ambulatorio, ¿no? En el caso del paciente internado, bueno, vemos distintas epidemiologías en los distintos centros, así que es más difícil hacer una recomendación uniforme, ¿no? Si bien hay alta prevalencia de BLE, ¿no? En todos los centros y Escherichia coli es el patógeno principal, también vemos, por ejemplo, en el Viedma que ya la resistencia a carbapenémico supera el 10%. Entonces, en ese contexto deberían tener distintos empíricos en cada uno de estos centros, ¿no? Obviamente siempre evaluando la severidad del paciente, ¿no? En esos casos el foco de infección, ¿no? Pero los carbapenémicos claramente tienen un rol importante, ¿no? En el paciente internado, excepto, ¿no? en aquellos lugares que ya está excediendo un 15% y podría complicar el empírico. Debería ser a lo mejor el carbapenem más algo más, por las dudas.